La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos más que medicina. Un espacio organizado por la Dirección de Extensión a través de la Coordinación de Servicios a la Comunidad y la Asociación de Estudiantes de Medicina. Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes en la Radio Universidad y espero que estén listos para reflexionar y aprender sobre un tema que puede marcar una gran diferencia en sus vidas. Hoy me voy a enfocar en un aspecto clave para el futuro de muchos, y es el impulsar su futuro con herramientas para postular a becas. Sabemos que en Guatemala el acceso a la educación superior puede representar un reto financiero, y aquí es donde las becas pueden jugar un papel crucial. En los próximos minutos compartiré con ustedes información valiosa sobre cómo pueden encontrar oportunidades de becas y cuáles son los tips importantes para que puedan postularse a estas oportunidades. Primero, les voy a hablar de la importancia. ¿Por qué perseguir una beca? Y la razón no es solo porque facilita el acceso a la educación superior, en donde ustedes pueden abrir sus puertas a oportunidades laborales y profesionales, porque van a significar menos preocupaciones financieras, sino que también una beca les permite enfocarse completamente en sus estudios. Además que si ustedes aplican para una oportunidad en el extranjero, esto también les puede permitir aprender de nuevas culturas, por ejemplo, si se van a estudiar a Japón, si se van a estudiar a Corea del Sur, si se van a estudiar a la India, pero también adquirir competencias lingüísticas. Si estamos en un país en donde hablan inglés u otro idioma diferente al español, vamos a desarrollar estas competencias y también habilidades interculturales. Por lo tanto, una beca no solo les permite estudiar, sino también crecer como personas. Así que el día de hoy, espero que comprendan un poquito cómo funcionan estas postulaciones y acceder a ellas para que puedan ustedes crecer en estas habilidades y tener estas oportunidades tanto como estudiantes como profesionales. Lo primero que les quiero contar es que existen varios tipos de becas. Por ejemplo, las becas académicas que se otorgan por rendimiento escolar o que ustedes quieren estudiar ciencias o administración o una carrera académica. Pero también existen becas que se dan para personas que destacan en el ámbito deportivo o becas culturales para dirigirlas a personas con talentos artísticos. Es fundamental que ustedes investiguen las becas disponibles y que se adapten adecuadamente a su perfil. Hoy solo me voy a centrar en las becas específicas para académicos. ¿A qué me refiero con esto? Para comenzar, voy a repasar con los requisitos y el proceso de postulación. Antes de pensar de postularse, nosotros tenemos que tener una fase de autoconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que ustedes sepan cuáles son sus fortalezas o sus habilidades y competencias. Por ejemplo, saber en qué nos destacamos. ¿Cuál es nuestra clase favorita? ¿En cuál sacamos mejores notas? ¿Tengo yo la capacidad de adaptarme a diferentes culturas? ¿Podría yo estar viviendo por 4 años y voy a estudiar un doctorado en Corea del Sur? ¿O puedo estar 4 años en Alemania o en Sudáfrica? ¿Qué es lo que me apasiona realmente? ¿Qué les apasiona? ¿Cómo se ven en el futuro? ¿Se ven trabajando en un laboratorio? ¿Se ven trabajando en una oficina? ¿Se ven trabajando en el campo? Una vez que ustedes tengan claras estas respuestas, pueden buscar becas que se alineen a sus objetivos personales. Y esta búsqueda puede hacerse de diferentes formas. Por ejemplo, que ustedes visualizan un país en específico en el que quieren estudiar. Ustedes específicamente quieren estudiar en México, quieren estudiar en Chile, quieren estudiar en España, quieren estudiar en Estados Unidos. Pues el consejo que les puedo dar es que tienen que buscar embajadas que representen a ese país, seguir a esas universidades de esos países para estar atento a las convocatorias. Otra opción que puede surgirles es que ustedes no quieren estudiar en un país en específico, sino que quieren estudiar en una universidad en específico. Quieren estudiar en Harvard, o en Cambridge, o en Stanford.
o en la Autónoma de Madrid. Si ustedes tienen en específico la universidad, deben de seguir esta universidad, tanto en redes sociales, estar atentos a las convocatorias para lograr aplicar y ser aceptados en estas universidades. Otra de las formas en que ustedes pueden buscar becas es de acuerdo a un tema en específico. Puede ser que ustedes no tengan en el país o la universidad, sino ya tienen la especialización o la licenciatura que quieren estudiar. Por ejemplo, una especialización en genética, en biología molecular, en biología marina, en astrofísica o en bioestadística. Si ustedes ya tienen el tema, también hay programas de becas en donde ustedes pueden buscar por tema qué universidades son las mejores para estudiarlas. Una vez que ya sepamos si vamos a postular por país, por tema o por universidad, el segundo paso muy importante es saber en qué fechas debo aplicar. Por ejemplo, en Europa, las clases inician en septiembre. Entonces, el proceso de convocatoria para entrar a la universidad y para solicitar becas pueden ser a finales del año anterior o en enero, febrero y marzo de este año escolar. Por lo que ustedes tienen que estar preparados con anticipación para la postulación. En cuanto a los requisitos, cada beca tiene sus propios criterios de selección de acuerdo en la universidad o en el centro educativo que ustedes vayan a aplicar, pero hay varios requisitos comunes que les voy a hablar un poquito. Por ejemplo, todos necesitan que ustedes llenen un formulario de solicitud, llenen todos los campos que están solicitando. Otras cosas que piden normalmente son las transcripciones académicas. Esto lo que quiere decir son sus certificados de notas. Esto es más que todo para niveles de licenciatura o niveles de maestría y tienen que poner mucha atención que si van a estudiar en países que no hablan español o que su lengua o idioma no es el español, lo que van a solicitarles es que sean traducidos al idioma, por ejemplo, inglés o al idioma alemán o al mandarín, dependiendo del país en el que ustedes estén aplicando. En cuanto al promedio de notas, hay becas que sí requieren un punteo mínimo, principalmente para licenciaturas y maestría, pero, por ejemplo, en programas de doctorado, las notas no son tan importantes. Otros documentos habituales que podrían solicitar son los documentos que acrediten su situación económica. Muchas veces los programas de becas los solicitan con el objetivo de apoyar a aquellos estudiantes que puedan enfrentar desventajas económicas en su educación. También pueden solicitarles un ensayo y que elaboren su CV. Les voy a hablar en un momento acerca de los tips para cada uno de estos, pero quiero terminar este segmento de los requisitos recomendándoles que lean cuidadosamente las bases de cada convocatoria. Asegurarse que ustedes cumplen con todos los requisitos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay becas que tienen límite de edad y tenemos que ver si estamos dentro de ese rango. Otras que piden un nivel académico mínimo. Por ejemplo, hay ciertos programas de doctorado que solicitan que tengan nivel de maestría ya terminado. Entonces tenemos que saber si tenemos maestría y muchas veces hasta lo piden en temas relacionados o específicos. Por lo que ustedes tienen que revisar muy bien los requisitos para estar listos para aplicar. Ahora sí, regresando a los documentos que solicitan para aplicar a becas. Uno de los consejos que les puedo dar, por ejemplo, para su ensayo personal, que es ese documento donde ustedes escriben su motivación de por qué están aplicando a la beca y a ese programa en estudio, les puedo decir que tienen que ser auténticos. Sé que ahora tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a escribir una carta excelente, pero lo que quiero es que ustedes agreguen estos detalles personales, que cuenten sus historias, sus verdaderas motivaciones, por qué desean estudiar ese programa y en esa institución. Porque un buen ensayo puede marcar la diferencia entre ser seleccionado o no. Así que no olviden de resaltar sus logros, ya sea que sus logros sean en el ámbito académico con sus buenas notas, o sus logros en el área laboral o en ámbito laboral, o logros en actividades extracurriculares. Muchas veces hay varias personas y ustedes los pueden seguir en redes sociales que les apasiona tanto un tema que hacen infografías, que tienen su podcast, que producen material, que están haciendo publicaciones científicas, que están haciendo publicaciones en revistas.
Hay varias actividades extracurriculares que ustedes también pueden resaltar siempre que estén relacionadas al programa de estudio al que están aplicando. Entonces es importantísimo que ustedes en su ensayo puedan colocar estos logros para demostrar que ustedes están preparados para el programa, y también no olviden mencionar cómo la beca a la que ustedes están aplicando, de que a ustedes se les sea otorgada, cómo los va a ayudar a alcanzar las metas y cómo van a regresar ese conocimiento a Guatemala, por ejemplo. También les conté que también pueden solicitarles un currículum o un CV. Mi mayor recomendación para esto es que el CV que ustedes vayan a escribir sea personalizado para cada programa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes tienen varios temas a los que les gustaría aplicar, por ejemplo, podría ser una maestría en administración de empresas, pero también les llama la atención una maestría en economía. O podría ser también que quieren hacer algo en emprendimientos con economía circular. Esos 3 temas son los que ustedes van a aplicar para beca. Los temas son bastante diferentes y las habilidades que haya que resaltar para cada programa también lo son. Por lo que mi recomendación es que cuando ustedes vayan a aplicar a estos programas de beca, personalicen su CV de tal forma que el CV que ustedes vayan a aplicar o mandar, o que llenen el formulario en línea de acuerdo al lugar donde estén aplicando, resalten las habilidades y conocimientos, experiencia o estudios académicos relacionados específicamente al tema que están postulando. El propósito de que solicitan el CV en una aplicación de beca es porque los evaluadores van a tener una visión general de quiénes son ustedes, cómo están formados académicamente y cuál es la experiencia laboral, y si esto es suficiente para recibir la beca y para aplicar a ese programa. Por último, en esto de los requisitos, quisiera contarles que también solicitan o cartas de recomendación o contactos de personas que los conozcan y que podrían recomendar tanto sus habilidades académicas como sus habilidades personales. Y por eso, para estas cartas de recomendación o contactos de recomendación, les quiero contar que sería importante que sean personas que los conozcan bastante bien. Personas que puedan conocer o hablar o describir sus habilidades, que pueden ser como sus profesores o profesoras, sus empleadores, mentores, mentoras, que tengan ese ánimo y motivación para poderlos apoyar en esta postulación. Otro tip que les puedo dar es que cuando ustedes estén postulando un programa y se contacten con estas personas que les van a escribir cartas de recomendación, les cuenten acerca del programa al que están aplicando y qué habilidades les gustaría a ustedes que colocaran. Por ejemplo, me gustaría que se enfocara en las habilidades que observó de mi persona cuando fui estudiante, y las buenas notas y las buenas formas que podía resolver los casos o podía redactar, por ejemplo. O si fue un profesor del área de laboratorio, pues quisiera que resaltara mis habilidades técnicas en el laboratorio para manejar tal equipo, tal tecnología, tal metodología, o mis habilidades para mostrar resultados, para hablar en público, dependiendo de las habilidades que ustedes consideran que serían importantes resaltar para aplicar a este programa. Así que elijan muy bien a sus referees o personas que los van a recomendar, porque esto también tiene mucho peso para los evaluadores de las becas. Otros recursos adicionales que les quería contar es, por ejemplo, dónde pueden buscar estas oportunidades de beca. Ustedes ya están animados, ya saben su tema, ya están viendo quién les va a hacer la carta de recomendación, están preparando su CV y su ensayo. ¿Dónde busco estas oportunidades? Hay varias plataformas en línea. Por ejemplo, en Guatemala está Indeswo, o por ejemplo el portal de CGPlan. Ustedes pueden buscar varias oportunidades allí. Por ejemplo, en CGPlan hay por países, hay también por temas. Y si, por ejemplo, ustedes ya tienen idea del país al que quieren aplicar, pueden seguir las páginas de las embajadas del país que ustedes desean aplicar o los países que desean aplicar, y ahí también muestran o publican oportunidades. Si ustedes quieren un portal o un buscador, por ejemplo, un Google de las becas, hay varias plataformas que ustedes pueden utilizar. Por su palabra en inglés, scholarships.com, o por ejemplo, portal Universia o becas.com, Becas Sin Fronteras. Son los portales que ustedes podrían buscar oportunidades.
También, si ustedes ya tienen idea de la universidad a la que van a aplicar, como les conté hace unos minutos, también sigan las páginas web, las redes sociales de estas universidades para estar atentos a sus programas en específico. Otra de las cosas o becas importantes y que son muy reconocidas son programas de becas, por ejemplo, de la Fundación Carolina en España. Tienen su propio portal en donde ustedes pueden buscar cuáles son las becas que ellos otorgan. Por ejemplo, los temas. Si les interesa algo en bioingeniería, ustedes podrían buscar si dentro de la Fundación Carolina tienen estas ofertas. Lo otro también que pueden utilizar es Fulbright si quisieran estudiar en Estados Unidos. Las becas Fulbright les cubre todo y también tienen su página de internet y ya pueden estar atentos de las convocatorias. O, por ejemplo, que quieran estudiar en el Reino Unido, las becas Chevening son un programa que también tiene su página de internet y que ustedes pueden revisar. Tanto para la Fundación Carolina, Fulbright, Chevening, hay varios guatemaltecos que se han ganado estas becas, por lo que hay varios grupos, por ejemplo, en Facebook, o ustedes pueden buscar en LinkedIn las personas que han ganado estas becas para que les puedan servir de mentores o mentoras para poder aplicar y que les guíen en este proceso. Finalmente, quiero recordarles que es importante que para prepararse para postular a una beca lo tienen que hacer al menos con un año de anticipación. Ya les conté hace unos minutos que es porque los procesos de postulación se hacen con un año de anticipación, pero también porque muchas veces dentro de los requisitos para aplicar a becas incluyen hacerse exámenes en específico. ¿Cómo qué exámenes serían? Podrían ser un GRE o GRE en español, que este examen lo solicitan para programas en posgrados de ciencias, o un GMAT o GMAT, que es un test que se utiliza para ser admitidos en estudios de posgrado para administración y negocios. Ambos exámenes lo que miden o test son su capacidad de razonamiento verbal, su capacidad de análisis cuantitativo, su escritura analítica. Y lo curioso de estos exámenes es que ustedes los pueden hacer en línea o selección múltiple e inmediatamente al terminar el examen tienen su nota. Estos exámenes son de pago y se debe uno registrar y reservar la fecha, por lo que ustedes tienen que estar preparados, no solo haber estudiado lo suficiente para tener la puntuación necesaria para ganar, pero también tener los resultados a tiempo para mandarlos a su universidad y pues para pagar estos exámenes. Estos exámenes y resultados tienen una validez de 5 años. Además de exámenes en específico que les podrían solicitar ciertos programas o ciertas universidades, si es un país en donde no habla en el español, les van a pedir exámenes o test de idioma. Por ejemplo, en el inglés, que son famosos el examen TOEFL o IELTS. TOEFL se pide muchas veces en universidades americanas, pero si tienen IELTS también lo pueden presentar. Y el IELTS se pide para inglés en la región de la Unión Europea. No solo inglés puede ser que les pidan de certificado, dependiendo del país que vayan, pueden pedirles certificados de idioma, por ejemplo, del francés, del alemán, portugués o mandarín. Lo que quiero resaltar con estos test de idiomas es que ustedes tienen que prepararse para puntajes requeridos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para Harvard, el examen TOEFL requiere de un mínimo de 80 puntos si ustedes hacen el examen en el TOEFL en línea. Pero, por ejemplo, para Stanford, la nota mínima es de 100. Si ustedes van a postularse a varios programas a la vez, estén seguros de cuál es la nota mínima que tienen que sacar. En este ejemplo que les acabo de contar, si voy a aplicar a Stanford y a Harvard y la nota más alta que solicita es la de Stanford con 100 puntos, pues me tengo que preparar para sacar un mínimo de 100 para ganar el examen y que me pueda servir para ambas postulaciones. Así que asegúrense de prepararse. Yo en general he utilizado el TOEFL, ese es el examen que yo he realizado y me he preparado con videos de YouTube. No he pagado academias, esto no quiere decir que no les recomiende pagar academia, sino que nuevamente es autoconocimiento. ¿Cuántas habilidades del idioma consideran que tienen? ¿Necesitan un profesor que les esté ayudando pues, diariamente o 2 o 3 veces a la semana a aprender el idioma? ¿O consideran que tienen las bases suficientes y que pueden ser autodidactas? Eso va a depender de ustedes. Para concluir, quisiera contarles que
Las becas son una herramienta invaluable para cualquier persona que busque una mejor educación y mejores perspectivas laborales. Fundamental es la perseverancia y la preparación, porque estas son las claves para el proceso, así que no duden en aprovechar las oportunidades que se presentan. No permitan que el miedo o la inseguridad los frenen. Por ejemplo, que piensen que no tienen suficiente experiencia laboral o suficiente experiencia en el laboratorio, o que no tienen un promedio perfecto, no tienen notas suficientes. O puede ser que hay veces que nos sintamos que ya somos demasiado mayores para aplicar a estas oportunidades. Pero estas no son razones válidas para desistir. Y yo les quiero contar que yo mi primera beca postulé a los 30 años y fue en una maestría de biotecnología. Y lo que hice fue escribir directamente a la universidad indicando que yo no podía pagar mis estudios y que se tenían oportunidades de beca. Ellos me mandan la oportunidad, tengo todos los requisitos y me gané esa primera beca a esa edad. Y luego me gané una segunda beca a los 34 años con la Fundación Carolina, donde estudié biofísica. Y ahorita tengo 37 años y todavía estoy pensando en un futuro postularme a un programa de doctorado. Así que pues yo sí quiero contarles que no tuve una carrera académica lineal en donde salí de mi licenciatura a estudiar una maestría y luego un doctorado, sino he trabajado en varias áreas y he postulado a becas con diferentes tiempos y en diferentes temas, por lo que les digo de manera personal que el miedo y la inseguridad no los frenen, ni que ustedes consideren que no están listos o que no fueran un candidato bueno para aplicar. Asimismo, pues también quiero contarles que hay varios programas de beca que si ustedes tienen familia, los incluyen, porque también hay becas que cubren a los dependientes. Y si llevan varios años de estudiar, como les digo, yo empecé a los 30, yo me gradué en la universidad a los 24, pues fueron 6 años sin estudiar, de igual forma me otorgaron la beca, porque yo lo que resalté fue esta experiencia laboral. Así que yo lo que les quiero dejar es que hay soluciones para todos los contextos, que yo de verdad espero que se animen y que desde hoy empiecen a buscar oportunidades. Recuerden que cuentan conmigo si desean aplicar a un programa en específico, que les deseo muchos éxitos, que si quieren que hagamos un taller en cómo escribir un buen ensayo, en cómo busco oportunidades, en qué otra forma puedo justificar mis bajas notas o, por ejemplo, cómo puedo organizar bien mi CV, que cuenten conmigo y yo con mucho gusto podemos organizar un webinar para verlo. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Somos Más que Medicina. Espero que la información compartida el día de hoy les sea de gran ayuda. No olviden que pueden ver la retransmisión de este programa en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Médicas, en la lista de reproducción programa radial Somos Más que Medicina. Así que muchísimas gracias por su tiempo y espero verlos en una próxima pronto y que tengan una excelente tarde. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.